Saludos a todos, bienvenidos sean a este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan, me encuentro con mi hermano Gamaliel. Saludos. Sí, ya tú sabes cómo es esto. Estamos de nuevo, como me dijiste la última vez, nuevamente aquí, llevando Eso es así. otro episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Pues todo bien, fíjate, este episodio yo diría que es algo que Dios me ha estado inquietando y tiene que ver más con lo que son ciertas preguntas, o a lo mejor yo diría que más dudas que preguntas. Pero que a lo fíjate, mejor la gente antes que tiene. sigas, Jonathan, ¿cómo te encuentras? Porque pasó algo Ay, en particular que ¿verdad? me gustaría Sí. resaltar, ¿verdad? No, gracias por recordarme. Oye, que te lo dije antes de empezar. Y yo, espérate, que tengo que hacer una mención. Sí. Y es lo siguiente, mi gente, les agradezco a toda esa gente que se ha estado suscribiendo al canal. Ya vamos más de 125 suscriptores. Y sinceramente les agradezco a todos los que hayan tomado de su tiempo para suscribirse. Así que nada, y si nos estás viendo por primera vez y no te has suscrito o nos has visto varias veces y no lo has hecho todavía, puedes pausar el video como dije la vez anterior. Suscríbete y dale play otra vez. Así que nada, les agradezco realmente a todos. Esto nos motiva a saber que les interesa este contenido. La idea no es quizás a lo mejor enfocarnos en eso, pero sabemos que la palabra está llegando, que esa es la intención. Así que les agradezco a todos. Eso es. Que se sumen a la conversación. Eso es así, Eso esa es la idea. Realmente Escribe en es los eso. comentarios. Déjanos saber tu opinión. Así que nada, vamos entonces a lo que el Señor me puso en el corazón. Que es una Dímelo. simple pregunta que yo quería que la gente la escuchara para que entonces determinara si lo entienden como está estipulado en la palabra. Por ejemplo, el tema de hoy sería el siguiente. ¿Soy hijo de Dios o creación de Dios? Que es algo que yo he notado en el transcurso del tiempo, que hablo con muchas personas que como que a veces no han logrado identificar la diferencia entre una cosa y la otra. Pero Sí. es algo que yo he identificado. El que está evangelizando y está hablando pues Ujú. con las personas, interactuando sobre el tema, es decir, llevando las buenas noticias de salvación, se dará cuenta que esta temática siempre es algo que siempre sale a relucir. Es algo que, no todo el tiempo, pero se dan casos que uno dice, hay una confusión, déjame aclarar, déjame explicarlo. Y esa es la Es dinámica. importante entenderlo. No, y esa es la idea. Y el Señor me inquietaba eso. El Señor me decía, a veces te estás complicando mucho. ¿En qué tema llevar? Y el Señor me decía, oye, a veces aclarando una simple duda de algo que la gente está pensando que es de una forma y no es así a lo mejor. Y no es así, bíblicamente hablando. Así que nada, mira, yo, como siempre hacemos, nos gusta fundamentarnos en la palabra, no simplemente pues decir algo por decirlo y ya. Y mira lo que dice en la palabra acerca de quiénes son los hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos, no la creación todavía. Y es lo siguiente. Dice, esto es en Romanos 8, versículo 14. Y dice lo siguiente. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y está brutal ese versículo. Inclusive creo que más adelante dice, si es que tienen el espíritu, porque si no lo tienen, pues como que para Sí. calificar como hijo de Dios, te da esa calificación de tenías que tener el Espíritu Santo. Y desde luego que conocemos que el que es nacido de nuevo tiene que tener el Espíritu Santo. Para nacer de nuevo es ahí donde lleva, ¿verdad? En Hechos 2 que te dice, arrepentido, bautícese cada uno para que reciba el don del Espíritu Santo. ¿Sabes? Que es necesario. Y que a veces la gente pues ha pensado o cree de una forma lo que es un hijo de Dios. Y cuando vamos por la palabra tú dices, pero espérate. Aquí esto no me machea. Entonces la gente quizás dirá, pero que tú me estás diciendo que yo no soy hijo de Dios. Que si Dios me creó. Sí. Yo digo, hay que evaluar un poquito más a profundidad eso y por eso lo llevamos a la palabra. Te iba a leer el otro. ¿Tienes un versículo? Un versículo más pues que léelo es ahí, bien dale. importante. Juan, Sí. cuando empieza Juan, me encanta el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ok. El derecho. Y que en otra versión dice potestad. Es decir, ese derecho adquirido de tú lo tienes, tú puedes decirlo, eres hijo de Dios. Entiendo. Sí, que... A los que creen, y no creen de manera intelectual, que como Sí, que hemos hablado, si no has visto ese podcast, te invitamos a que lo veas. Que
No tan solo creer simplemente intelectualmente, es decir, que tus hechos haya, como dicen, fruto digno de arrepentimiento. Sí, que no es simplemente el que yo diga de mi boca, no es que yo creo en Dios, tú sabes, y de verdad yo sé que Dios existe y yo creo en Él. Pero entonces va a ir más allá, va a ir, yo digo, como estás diciendo, de mi actitud a eso que estoy mencionando. Si mis actos respaldan mis palabras. Eres coherente en lo que dices, machea, con lo sí. que haces, y ciertamente, como dice su palabra, la fe sin obra es muerta. En Santiago lo dice, ¿verdad? Resalta mucho eso. Ujú. A ver, si no hay obras que respalden tu palabra, que haya coherencia en una cosa con la otra, pues no tiene sentido, no es fe. Porque lo que perfecciona la fe es la obra en instancia, lo último. Lo que tú estás demostrando que ciertamente crees, lo estás demostrando con obras. No, y que esa obra va de la mano con esa obediencia. Ah, claro. Es como estábamos hablando en Romanos 8, ¿verdad? Que dice la obediencia al Que Espíritu dice, Santo. todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo. O sea que está, yo digo, está bien claro, pero a la misma vez no lo entendemos. O a veces la gente no lo ha entendido así. Que dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios. O sea, al Espíritu Santo. Ujú. Así que piensen en eso que acabé de mencionar. Nada, yo quise, como siempre hacemos, yo tengo ciertos pensamientos y cosas que a lo mejor lo hemos pensado todo. Aquí no se va a tratar de que yo nunca lo pensé. No. Esto nos ha pasado a todos. Pero quisiera aclararlo. Por ejemplo, tengo un punto que dice lo siguiente. Dios nos creó y somos hijos de Él. Y yo digo por automático, ya somos hijos de Dios. Al habernos creado. Sí, es que cogemos la idea de, por ejemplo, el ser humano. Ok. Yo tengo un hijo, pues ya ese es mi hijo, porque salió de mi esposa, es fruto de la relación de mi esposa, pues ya entendemos que ya creemos que eso es igual con Dios. Como Él me creó, Ok. ya de por hecho soy hijo de Dios. Dios nos creó a todos, tú sabes, Dios nos ama a todo el mundo. Y como me creo, pues yo soy su hijo. Inclusive el hecho de que me ame, porque Dios ama a todos, pues ya eso como que dice, pues yo soy hijo de Dios. Y así te lo dicen, te lo expresan mucha gente, muchas personas. No digo verdad bendito, no es que uno quiera decirle a la gente, es que Dios no te quiere, pero es que no porque seamos, ahora vamos a la otra parte, no es porque seamos creación de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Que por eso es que expuse el tema así, o eres hijo de Dios o eres creación. En este caso, cuando la gente lo ve de esta manera, que dice, no, pero es que yo nací, como Dios me creó, pues yo soy hijo de Dios. Sí, ya es sinónimo, ya lo toman automáticamente. Y no debe ser así porque entonces si todavía en ese momento que lo piensas así, porque yo puedo pensar y yo sé que Dios me creó, pero entonces yo tengo el Espíritu Santo y yo le sirvo. Entonces ya ahí vengo a ser hijo de Dios. Ya era creación, me convertí en hijo de Él, pero es en base a esas cosas que yo empecé a hacer en el Espíritu, que es obviamente el arrepentimiento, como bien mencionaba, que yo determine que quiero recibir el Espíritu Santo, que quiera reconocerlo y decir, no, Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Y va más allá de decirlo también, como tú decías, tiene que ver esos actos que yo haga de arrepentimiento, Claro. los pasos que tengo que tomar correctos para entonces yo poder llamarme un hijo de Dios. No porque me creó, y eso es creación de Dios. Fíjate, esa temática, Jesús tuvo una conversación con una serie de personas con relación a eso. Ok. Y me gusta como él lo plantea, ¿verdad? Okay, Jesús, sí. el que estamos siguiendo, el que estamos aprendiendo, Claro, ¿verdad? Juan capítulo 8, ¿verdad? Versículo 41, para que lo busquen en su casa, ¿verdad? Después. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Le está hablando a los, ¿verdad? Pueden leerlo un poquito antes para que vean más o menos el contexto, porque estaban hablando de eso. Y ellos le dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Le está diciendo, Ok. Dios es mi verdadero padre. Yo Ok. somos, en otras palabras, somos hijos de Dios. Sí. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué ustedes no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre. Escucha, él fue más fuerte. De su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Wow. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando mienten, actúan de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso
y el padre de la mentira. Así que Jesús... Wow, sí que ahí... Sí, Jesús creo que fue bastante claro ahí. Sí, no, y creo que no les dijo, ustedes son creación de Dios. Sí, fíjate, es verdad, yo me fui más light. Sí, te fuiste un poquito más suavecito. Más pero suavecito, fíjate sí. que inclusive Juan tuvo esa misma situación. Le decía, ustedes se creen que porque ustedes son de este linaje, ustedes son de Abraham, y pues mira, yo te puedo decir que hasta Dios puede hacer de esta piedra hijos de Abraham. Eso no tiene nada que ver. Por eso le dice, tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos del arrepentimiento. Que tu comportamiento, es decir, porque comportamiento a última hora dice en lo que estás creyendo. No, definitivamente. Por sí, eso, no, que lo venimos hablando mucho ya. Wow. Sí, que... Sí, que el mismo Jesús fue bien enfático en eso. Le dijo, no, ustedes no son, no. Ustedes son hijos del diablo. Eso está... Es que a veces la gente piensa, esto es otro tema, pero a la misma vez la gente piensa que Jesús era todo una paz y una tranquilidad y no decía nada que fuese... Sí, el Jesús hippie. O un Jesús que no, hasta cierto punto, paz y amor. Paz y amor y todo amor. Pero oye, Jesús confrontaba a la gente. Claro. O sea, con amor, pero había veces que Jesús tenía que... ¿verdad? Sí, como lo que dice, pasa es que quiero resaltar, ¿verdad? Porque él tenía esa actitud mucho con las personas que creían que estaban bien, y de alguna forma esos religiosos de esos tiempos que creen que no necesitan un salvador, que creen que no necesitan, que no reconocen que están enfermos. Hay gente evadiendo al médico, ¿sabes? Como que, no, yo no estoy enfermo. Pues esta gente se hacían pensar que no necesitaban de alguien, no necesitaban arrepentimiento. Y pues desde luego Jesús era más fuerte con ellos. Sí, porque con la gente que era pecadora iba donde Jesús y decía, mira, yo en verdad estoy mal. Jesús tenía mucho amor con relación a eso, porque sabía que había una actitud en su corazón de reconocer, estoy enfermo y tú eres el perfecto médico. Sí, es que sí, eso mismo. Es la actitud que tenemos ante lo que queremos, ¿verdad? Como queremos hacer las cosas para Dios. En ese caso ya era otro panorama, pero es como tú dices. Y eso que ellos se creían hijos de Dios. Sí. Así que ya ahí tú ves que entonces el mismo Jesús dijo, no, mira, déjame aclararte el panorama. No es como lo estás pensando. No es así. Está fuerte, pero es una realidad. O sea, que tenemos que empezar a analizar. Y esto es importante porque esto no es algo que queremos traerlo por el hecho de que, ay, deja de estar llamándote hijo de Dios. Mira, realmente a mí es irrelevante si te quieres llamar hijo de Dios o de esto o lo otro. Lo importante es las implicaciones de tú creerte que eres hijo de Dios. Ahí está lo fuerte en todo esto, porque cuando estamos evangelizando nos damos cuenta. Si tú crees que eres hijo de Dios, no tienes nada por qué cambiar. Tú dices, sí, pues sí, ya soy hijo de Dios, ¿para qué? No, y que por eso mismo es que, o sea, este tema me inquietaba mucho, porque yo decía, es que la gente no está entendiendo que no es como lo ven, que no es como a lo mejor lo han escuchado. Entonces, pues, me traía esa inquietud y el Señor me decía, no, empieza a decir cómo debería de ser. O sea, cómo debe de ser un hijo de Dios. Y no es simplemente que yo tenga un concepto de cómo es, porque yo puedo tener un concepto de una cosa, pero no debe de ser el concepto que yo tenga, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, cómo debe de ser un hijo de Dios, quién es un hijo de Dios. Sí, yo he visto gente respaldando y pues en favor de no, todos nos creo. Y uno dice, pues está bien, pero el problema es las implicaciones de eso. Y siempre lo vi así porque a la hora de evangelizar te das cuenta. Tú dices, si él dice, no es que yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Y tú dices, pues tú llegas a la conclusión, si soy hijo de Dios, pues mira, yo no voy a estar para perdición. El Señor no me va a enviar para el infierno, por decirlo así, ni me va a entregar al diablo. Pero si te das cuenta y te reflejas en su palabra, te vas a proyectar y vas a decir, espérate, no soy tan hijo de Dios como creo. No Inclusive, soy hijo de Dios como creo, Efesios capítulo 1, capítulo 2 te muestra y te deja saber, antes éramos hijos de ira, controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, que te lo explica desde el capítulo 1, te deja saber esa transición. Antes era dominado por esto, por la ira, por el enojo y demás. Y antes era hijos de iras. Y ahora vinimos a ser hijos de Dios. Tú sabes que quien lo hace es que si te pones a pensar, Jesús murió por eso, para que nosotros fuéramos adoptados. Ahí viene el concepto de adoptar. Claro, para que tengamos esa oportunidad, tengamos esa esperanza de que podemos ser hijos de Dios cuando no lo éramos. Y es como que restarle mérito a lo que hizo Jesús. Porque más allá, está bien fuerte. Escucha las implicaciones, porque si yo digo, yo soy hijo de Dios y no tengo que hacer nada, no me tengo que comprometer con nada, si simplemente creerlo de alguna manera, decir, pues Dios está en algún lado. Y pues ya yo soy hijo de Dios. Y yo creo que en algún lado está Él y pues
Él me va a cuidar. De manera como si fuese esto un amuleto o algo Sí, por es el como estilo. que el que yo diga, yo soy hijo de Dios, pues ya ahí como que implica una protección el mencionarlo solamente cuando aunque lo Bueno, que mencionemos. hasta Jesús fue bien enfático. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sí, O sea, no, es que no, llegará no. en ese tiempo que mucha gente le dirá, es que en tu nombre yo hice muchas cosas. Y le dirá, no, apartado de mí, hacedores de maldad. No, y Como que estábamos hablando, ¿verdad? Que el es que no comportamiento. es que por más que queramos creer que somos hijos de Dios, no necesariamente eres hijo de Dios porque te lo estés creyendo. ¿Ve? Que por eso es que estamos tratando de llevarlo por la palabra para que la gente entienda, oye, yo sé que te lo estás creyendo de una forma, pero lamentablemente si nos vamos por la palabra, no es así, no es de esa manera. Desde luego, si no has nacido de nuevo, deberías evaluar precisamente esto. Examinarte, ¿verdad? Porque de eso se trata, que nos podamos evaluar. No, y que muchas veces también este otro punto donde sencillamente pensamos que somos hijos de Dios también. Yo digo por lo que es esta cultura de la iglesia, que es que, por ejemplo, un ejemplo hipotético. Por mucho tiempo yo me consideraba hijo de Dios por experiencia propia, porque yo no faltaba a la iglesia. Yo iba todo el tiempo a la iglesia fielmente. Para mí eso era, olvídate, yo entendía que con que yo no faltara, ¿ves? No es relación con Dios, no es que, es porque yo decía, wow, estoy yendo todo el tiempo a la iglesia y no fallo, no falto, y que está muy bien. Pero yo pensaba que el mantenerme simplemente en esa cuestión de, yo le digo, de no fallar en esa rutina, pues yo decía, pues ya con esto yo soy un hijo de Dios. O Como sea, una membresía, ¿verdad? sí, Tengo como como que voy a ponchar. Y ahí ponché, yo ¿viste? ponchaba Y viernes, domingo, en el caso mío, ¿verdad? Cuando en ese entonces, y yo sentía que ya con eso, mira si me afanaba tanto en eso, que el día, para que tú veas que, que yo me creí hijo de Dios, no lo era, porque si yo era hijo de Dios, porque a lo mejor no pude ir un domingo a la iglesia o un viernes, sentí una culpabilidad como si ya Dios me fuese a abandonar. Que es que no estoy dando pie a decir ahora, pues no voy para la iglesia y no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, no. Pero yo me afanaba tanto en ese concepto. No es que tu parámetro era ir a la iglesia. sí, Desde entonces, como pues, ese medidor de que eso es que estoy bien, estoy haciendo las cosas como Dios quiere, por el mero hecho de asistir sin faltarle a la iglesia. Y a veces pensamos que con que yo vaya todos los domingos a asistir al culto de adoración, a la reunión de adoración, recibo la prédica y ya no vuelvo a hacer nada más para Dios hasta el próximo domingo, que ahí vuelvo otra vez y recargo batería. No, tú vienes a ver, algo está pasando, porque yo no creo que así debe de ser un hijo de Dios. Es como si yo le diga, que es algo que yo también estoy tratando de corregir, ¿verdad? Es como si yo le dijera a mi papá terrenal, mira, papá, no te voy a querer ver por lo menos de aquí a, no sé, 3 meses y entonces ahí nos volvemos a ver. O sea, es como que, ¿cómo yo voy a ser hijo de alguien si no quiero saber de él? Lo que te hace hijo es la relación. Esa relación, es lo que quiero decir. Es como si tratáramos de limitar esa relación con Dios. Es que esa relación de padre e hijo no puede ser así. Como que limitado a unos días particulares donde sencillamente es una rutina. Tiene que haber ese amor de parte mío. Porque Él me puede amar eternamente, pero también tiene que haber ese amor que fluye en mí y yo diga que yo quiero servirle. Y si estoy mal, quiero enderezar mis caminos. Y si me tengo que arrepentir de mis pecados esta semana, pero lo hago de corazón, pues ya es diferente, ¿ves? Ya ahí entonces sí, el que tú asistas a la iglesia, te reúnas con el cuerpo de Cristo, está teniendo un efecto en tu vida. Claro, lo que pasa es que reunirte con tu hermano, adicional de ayudarse, traerse unos a otros y demás, es el hecho que te acerques a él. Todo tiene que llevar a eso. Sí. Inclusive el hecho de confrontarte de que, mano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? Mira, está pasando contigo, tienes batalla, mira, vamos a ayudarte, vamos a orar juntos, vamos a hacerlo. Se supone que esa reunión de iglesia te acerque más a Dios. Y no debe de ser como para cumplir con Dios, ¿entiendes? Porque a veces, y fíjate, no lo vemos mal. Yo no lo veía mal, porque yo decía, pues yo estoy cumpliendo con Dios. Eso era lo que yo decía. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú entras con una relación con Dios, más allá de incluso, no sé, en mi experiencia, eso versus el hecho de que te vas relacionando con Dios, antes es hasta aquí llegué y esto es. Entre menos hice, esto es lo que me toca y ya hay. Ese es mi plan, mi word de Christian, de cristiano. Voy a la iglesia y más nada. Pero sin embargo, cuando te relacionas con Dios, quieres hacer más porque quieres complacerlo. Dice, yo soy parte de este reino, Señor,
y quiero complacerte como hijo. Quiero que, como mi nene que se va a recoger la grama conmigo. ¿Tú te crees que le gusta recoger la grama? No le gusta. Quiere estar con su papá, Quiere estar conmigo. Su papá. Quiere hacer algo conmigo. Y busca qué hacer conmigo. Y pues yo estoy en la disposición, Señor, quiero hacer más. Quiero salir más a evangelizar. Quiero ganarme alma para ti. Y eso va a pasar a medida que digamos, pues si yo quiero ser, pues entonces a medida que tengamos el Espíritu Santo, que tengamos esa relación con Dios, es que va a empezar a fluir esa obediencia. Porque es igual con nuestros padres. O sea, si tú no te relacionas con un padre terrenal bien, ¿cómo a lo mejor tú vas a tener, vamos a decirlo así, hasta cierto punto, que deberíamos de tenerlo, un respeto, si ni siquiera no quieres saber de él? El día que lo veas tú como que, un desconocido. Pero entonces tienes que evaluar que si no te estás relacionando con Dios y no lo estás limitando a unas ciertas reuniones y ya, comparto con los hermanitos, canto un ratito, la emoción, par de pelos arizados, olvídate, y ya, y me recargué. Es que también, mira cómo yo lo veía, yo recargué, como que sentía que recargaba, pero me daba cuenta que una vez salía de la iglesia, llegaba el lunes, no. Nada que ver. Nada que ver. Entonces yo decía, es que algo está raro en mí. Como que algo no está fluyendo como debe de ser, porque es que siempre estoy anhelando, pero mira que mal, yo siempre estaba anhelando esperar el viernes para querer saber de Dios. ¿Pero y qué es eso? Digo, ¿Qué pasó con Dios lunes? Se quedó en la iglesia, Dios allí. Se quedó por allá. Dios, entonces, ¿en qué quedó lunes, martes, miércoles, jueves? Cuando tú vienes a ver qué pasó con los otros días. Sí, entonces, hay gente que está, si te pones a pensar, está huérfana. Anda huérfana por ahí. Por eso te digo, que entonces ya, ¿qué serían entonces? ¿Son huérfanos? Entonces, cuando tú vienes a ver, pues entonces no son hijos de Dios, son creación. Creación de Dios. O a lo mejor tienes un papá, pero no es Dios. A ver, como dijo Jesús. Sí, son hijos de otro. Tenemos que empezar a identificar si estamos ubicados en el panorama de que soy hijo de Dios, ¿verdad? Mientras estamos llevando este episodio, vayan analizando eso. ¿Eres un hijo de Dios o tú eres creación de Dios? O sea, vamos a empezar a identificar dónde estamos puestos, como nos dicen, qué parte estamos. O estás a mitad. Quizás estás a mitad, a lo mejor, que no es lo ideal. Quizás estás como que tomando la decisión. Y ahí tú empiezas a identificar, espérate, es verdad lo que esta gente dice. A veces estoy esperando a saber de Dios cuando llegue un domingo. Entonces estás en ese medio ahí y no acabas de dar espacio entonces de completar y decir, ahora quiero ser hijo de Dios. No le pasó a Nicodemo, que hasta cierto punto tenía una inquietud porque fue donde Jesús, en la oscuridad, ¿verdad? Tú sabes que nadie me vea allí velándola, y le dijo a Jesús, mira, es que sabemos, mira, tienes que nacer de nuevo. Y ahí como que, ya no hay más nada. Pero sí, seguimos con el otro punto. Mira, tenemos otro punto por aquí que dice, cuando decimos que soy bueno o que sencillamente esa persona es buena y hace muchas cosas para ayudar a los demás. Y a veces, pues yo he escuchado esta frase que la gente dice, ay muchachos, si ese hombre hace tantas cosas por la gente, ese tipo es un hijo de Dios. Es un pan de Dios. Sí, y tú dices, pero es que porque yo ayude a la gente que no está mal, que por supuesto está muy bien. Nos invitamos a que lo sigan haciendo. Háganlo, hagan obras de caridad si tienen que aportar a la sociedad, si pueden hacerlo, amén. El que pueda que lo haga, claro que sí. Y a veces, ¿verdad? No tenemos que esperar a hacer algo gigantesco para ayudar a alguien, pero lo que quiero decir es que no porque nuestros actos de lo que hacemos para la comunidad y para las demás y para el mundo, no necesariamente representan que yo soy oficialmente hijo de Dios. Porque puede parecer. Sí. Ahí el problema de todo eso, que cuando tú dices eso, es que somos salvos por gracia. No somos salvos por gracia, entonces. Pues ¿por qué murió Jesucristo si por tus buenas obras te puedes ser hijo de Dios? Antes no lo éramos. Ahora lo somos por la gracia de lo que hizo Jesús. Por eso Él lo hizo. No fuimos nosotros. Por eso es una gracia. Tú ni lo merecíamos, ni tampoco lo hicimos. Somos adoptados por medio de Jesús, no por nuestras obras. Sí, no por y el asunto, y tú dices, pero que yo hago cosas buenas. Sí, eso está muy bien. Es que se supone que te comportas así. Claro, es que se supone que te comportas así. El problema es que tú fallas. Tú cometes errores. Tú pecas. Y incluso haciendo esas buenas obras, a lo mejor no tienes el corazón correcto para hacerlo, porque Jesús mismo... Dios le decía a través de Isaías, creo que si no me equivoco, sus buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Por qué?
porque lo hacían con intenciones de vanagloriarse, o incluso el que, como Jesús decía, oye, cuando estén ayunando no lo hagan enfrente de todo el mundo, Sí, o cuando estén orando no lo hagan eso era lo enfrente de que todo iba el a decir, mundo. que mucha gente hace esas obras de calidad, pero esperando Un reconocimiento. un reconocimiento. Ahí está el asunto. Que yo digo, entonces no lo estás haciendo de corazón, o estás esperando algo, o simplemente yo hago todo esto para Dios porque yo sé que Dios me va a bendecir si lo hago. Cuidado. Tengamos Sí. cuidado con eso. Yo no digo que Dios no nos va a bendecir si tenemos un buen corazón, pero no Lo que podemos, pasa es que más sí, allá de las obras, el Señor está evaluando tu corazón en el asunto. en el asunto, eso mismo. Sí, Que no vayas a ¿dónde está tu desviarte corazón? como que, ay, es que yo sé que mientras más yo dé, más Dios me da. Cuidado. Y eso nos toca a todos, porque incluso a mí, a ti, tú sabes, a todos, cuando estemos predicando, lo que estemos haciendo, incluso el hacer esto, las intenciones de lo que estamos haciendo, y desde luego siempre le decimos, Señor, ayúdanos a mantener una motivación correcta, sí. que lo hacemos porque simplemente queremos que la gente pueda ir renovando sus pensamientos, puedan acceder a estas bendiciones que tú vienes dando, esto de poder crecer y desde luego empezar a madurar y empezar a hacer las obras de Dios y conquistar esas tierras prometidas y hacer la voluntad de Dios y ser embajador, porque no nos limitamos con una serie de pensamientos, que eso es lo que tratamos de hacer, aprender, a pensar. Que eso, por eso es que el Señor me trae esta inquietud, porque yo no quiero que por un pensamiento o por una forma de que estás viendo algo se estanque tu crecimiento y no puedas hacer o tener ese resultado que estás esperando para Dios. ¿Ves? A veces estamos esperando lograr muchas cosas para Dios, poder lograr evangelizar de una manera, poder lograr hacer sanidades, ayudar a otras personas que sean libres, que reconozcan a Jesús, pero a veces no logramos todo eso porque tenemos un concepto de cómo debería de ser un hijo de Dios, y no es así. Entonces por eso yo decía, es que tengo que exponerlo, porque a veces nos quedamos pensando de una manera y eso nos detiene por un largo tiempo, que eso me pasó a mí. Me detuvo por un largo tiempo porque lo veía de una manera. Y claro, no leía la palabra, por eso también no identificaba dónde estaba mal. Sí. Así que no me relacionaba con Dios. Pero una vez uno empieza a relacionarse, lees la palabra, tienes el Espíritu Santo para que te empiece a revelar, y como uno dice, empieza a mostrarte lo que estás leyendo y lo puedes entender mejor y te da ese entendimiento. Tú dices, pues espérate, me tengo que evaluar, entonces no estoy haciendo lo que debería de hacer. No se va a quedar en mis actos solamente. Está en mi corazón, con la intención que lo estoy haciendo. Y fíjate, qué buen punto traiste, porque es bueno para esas personas que ya están bien involucrados a nivel social, se comportan de una forma muy adecuada, por decirlo así. Y dicen, pero espérate, si ya yo me comporto bien, y ahí te tengo que decir quién pagó el precio de tus pecados, porque todos pecamos. El que diga que no tiene, está llamando mentiroso a Dios, y Dios dice que falla en un punto de la ley, falla en todas. Y tú dices, wow, está bien complicado. Por eso es que es imposible que por tus propias obras y por tus propios méritos te ganes el cielo. Es que y por eso lo brutal de todo esto es que cuando te encuentres con Dios en el tribunal y Él te diga, ok, eres culpable, evidentemente porque todos mentimos en algún punto, todos en algún punto fallamos, en algún punto de la ley se te fue, ya sea por pensamiento, por obra, por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Y tú dices, ok, eres culpable. ¿Quién paga el precio? Ahí sí. Si tú creíste en Jesús de todo corazón y tú dijiste, espérate, ya yo tengo un abogado. Y ahí viene Jesús y dice, ya yo pagué el precio. Ya él no tiene culpabilidad, él fue justificado. Y por eso él ya tiene acceso garantizado y viene a ser hijo de Dios. Por lo que yo hice, no por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hice. No por mi esfuerzo físico, por lo que estoy representando a lo mejor en mis actos. O sea, que va más allá. Qué brutal. Sí. Me gustó. Sí, no, es que, como te digo, yo en muchos de estos puntos me identificaba. Y yo lo veía, tal como lo estoy diciendo, me lo veía. O sea que, como yo pasé por tantas cosas y me estanqué tanto tiempo, el Señor, por eso fue que el Señor me inquietó, me dijo, no, empieza a exponer todas esas cosas que te estancaron y a lo mejor tú no veas solución, pero mira, si hay una solución, tenemos que entender esto, mi gente. Por eso es la idea de este episodio, que podamos identificarnos dónde estamos, creación o hijo de Dios. Así que vamos a seguir. Mira, el otro punto que tenemos por aquí, no se preocupen que este episodio quizás no dure mucho, pero a veces estas preguntas nos estancan. Así que dice lo siguiente: pienso que soy hijo de Dios por herencia.
O sea, vamos a decirlo así. Porque tengo un papá que es pastor, o son líderes, o fui criado en la iglesia. O sea, a veces como que entendemos que el mero hecho de que yo no tengo un papá que es pastor ni una mamá, pero yo tengo que entender que no porque ellos sean pastores por default o por, vamos a decirlo así, no sé default, pero no decirlo en inglés no mejor, sino por simplemente verlo de una manera así, como que porque ellos son mis papás, automáticamente yo recibo ya esa gracia de ser hijo de Dios. Esa es la herencia. O sea, lo recibí ya automáticamente. Entonces hay que entender que no es así. No, en esta relación no hay nietos ni sobrinos, son hijos. That's it. Heredé el manto. Y Si me tiraron el manto, olvídate, fíjate. Te lo llevaste. Mira, papá, te toca. Sí, es que a veces pensamos eso, imagínate, a mí me llevaron a la iglesia desde pequeño, mi abuela me llevó desde pequeño. Pero ya ahí tú ves que el que ya me haya llevado desde pequeño y me crié en la iglesia y todos ellos le sirven a Dios, no por eso. Ya yo soy hijo de Dios. Esa es otra creencia que tenemos a veces. Sí, y nos detiene en el proceso y eso es obviamente la salvación, como se dice, es personal, es algo que tenemos que analizarlo, pensarlo y decir, espérate, yo necesito de esto, yo tengo que tomar decisiones, no puedo seguir de la forma en que creo que es la forma, ¿no? Y que a lo mejor, si son hijos de líderes y ustedes notan que no están quizás, yo le digo, a ese nivel de gloria, ¿verdad? Que el Señor ha ido llevando a sus padres o a ese familiar como es un líder. Tienes que identificar que algo ellos tienen que haber hecho para entonces poder obtener esa relación con Dios, que no fue más allá de una simple herencia. No fue más allá de que simplemente, no sé, porque toda mi familia es cristiana, pues ya yo vengo a ser hijo de Dios por eso. Todavía no somos hijos de Dios por eso. O sea que eso es lo que hemos estado aclarando, porque queremos que empiecen a identificar dónde estamos ubicados. Y la idea es esa, que muchas veces vamos a pensar que como lo que nos rodea es de Dios, ya yo soy hijo de Dios. Y no necesariamente. Fíjate que quizás pensando en esta temática me venía a la mente, si yo no sé, por eso es tan importante identificar dónde me encuentro, porque si yo no sé que estoy enfermo, no voy a requerir de un médico, ni lo voy a pedir. Pero si tú te analizas y tú dices, espérate, estoy enfermo, que en otras palabras, ¿verdad? Establecerlo de esta forma, ¿estoy sano o estoy enfermo? Y aquel que reconoce de su condición y dice, espérate, estoy enfermo, no soy hijo de Dios, necesito del médico para que Él me transforme y me transicione y aquel que murió por mí se venga a ser mi hermano y el Padre, pues sea mi verdadero Padre. Claro, sí que ya, como uno dice, ya Jesús pueda decir, déjame inscribirlo a mi nombre, ahora sí es mi hijo. Sí. Ahora sí es mi hijo, porque me está buscando. Él me entregó su corazón, realmente se arrepintió de verdad. Dijo, quiero apartarme del pecado. Quiero recibir tu Espíritu Santo. ¿Entiendes? Quiero recibir eso que tú le dijiste a tus discípulos que tenían que tenerlo antes de empezar a hacer lo que iban a hacer. Antes de llevar lo que viene siendo las buenas noticias. O sea que hay muchas cosas que tenemos que entender y es que no se va a quedar en simplemente, como decía en este punto, que tengamos familiares cristianos. No nos van a hacer a nosotros hijos de Dios. Seguimos siendo creación de Dios. Porque no has puesto tu mirada en Dios, no has puesto tu mirada en Jesús. No tienes una relación. No lo estás limitando unos días. O sea, es algo que impacta mucho porque no lo creemos y pensamos que es así y como es así, pues me lo creí y me quedé estancado. Y vuelvo y repito, cuando estás evangelizando te das cuenta que es bueno aclararle a las personas con amor que le hemos hecho y le digo, mira, lo que pasa es que todavía no lo eres. Cuando me lo dice, mira, es que yo lo tengo en mi corazón, él es como mi papá, yo soy hijo de Dios. Yo pienso todo el día en él. Y cuando le explico, mira, es que tienes que nacer de nuevo. Y ahí le explico pero tienes que arrepentirte y el arrepentimiento va a requerir esto y esto. Y cuando se ponen a pensar, wow. Y muchos me dicen, me dejaste pensando. Y quizás no te toman la decisión, pero es algo que ya está y ya se están haciendo la pregunta. Oye, no soy hijo de Dios. Sí, ahí empiezan a ubicarse. Porque cuando tú empiezas a decir, mírale a ver si tiene lógica lo que te estoy diciendo. O sea, por eso yo presentaba el ejemplo del padre terrenal. Tú empiezas a identificar que algo está pasando en la relación. Entonces tú dices, pues entonces soy hijo de Dios. Hay que ver. ¿Eres huérfano, no? Sí. Soy hijo. ¿Qué está pasando? Porque ya sabemos que tenemos que empezar a identificar eso, mi gente.
La misma palabra lo dice y está claro. La idea de todo esto es que no juzgarte ni señalarte, que a lo mejor decirte, mira, Dios no te quiere, no eres creación, eres creación de Dios, no eres ni hijo de Dios, eres una persona que no tiene solución. No, al revés. La idea de este episodio es que salgas quizás de ese pensamiento o a lo mejor, no sé, esa condición de creernos algo que no nos está ayudando. ¿Ves? Porque aquí no es simplemente decírselo a las personas y que se queden así y ya. No, queremos que entiendan esto, que a mí me pasó por mucho tiempo, yo me lo creí por mucho tiempo y por eso no veía resultado. Cuando digo resultado es que yo no veía que a lo mejor yo estaba empezando a impactar a otras personas. No estaba llevando realmente las buenas noticias. No estaba haciendo la voluntad de Dios como Él quiere que yo la haga. No estaba encaminado. No estabas obedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, si no estoy obedeciendo al Espíritu Santo, no estoy encaminado. No estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque no se va a tratar simplemente, que esto es algo que yo le digo a mucha gente, no se va a tratar de que tú tengas solamente un buen trabajo, te casaste, tienes tu casa, tienes el carro que quisiste y tienes tus hijos. Eso está bien. Se escucha perfecto, Eso está bien. pero la realidad de que me vale ganarlo todo, si al final se pierde cuando todo. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo actualmente, esta vida que tenemos, es temporera. Tenemos que evaluar eso. Esto es pasajero. Entonces, cuando nos quedamos pensando de una forma y te quedas en creación de Dios, oye, hay una vida que nos espera, que no es solamente esta terrenal que estamos viviendo ahora. Tú sabes, es esa vida eterna. Y yo creo que tiene un peso brutal entender dónde estamos ubicados. Y la idea es esa, que salgamos de ese estancamiento. Y yo, al identificar todos estos puntos en mi vida, me ayuda a encarrilarme mejor. Me ayuda a entender mejor a Dios. Sí, y empiezas a hacerte la misma pregunta que se hicieron en Hechos 2 y dices, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Porque ya identificaron, Andrés, estamos al garete, sí. Realmente no estoy bien, estoy en mi condición enferma espiritualmente, no soy lo que creía que era. Y yo sé que puede ser frustrante y a lo mejor te traiga cierta tristeza, pero esa tristeza te llevará a una salvación. Eso se llama arrepentimiento. Empieza a tocar a tu corazón y tú dices, espérate. ¿Y qué mejor forma que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Efectivamente. O sea, ¿por qué está de malo que conozcamos la realidad y la verdad de cómo deben de ser las cosas? No vamos a ser perfectos. Oye, pero vamos a identificar al menos si somos hijos de Dios, si somos huérfanos. Ese es el primer paso, sí. Es el primer paso. Oye, vamos a empezar por ahí. Así que nada, no estamos juzgando a nadie, como digo. La idea es identificarnos. Quiero ser hijo de Dios. Lo estuve creyendo así. Pues espérate, lo que dice esta gente tiene sentido, fíjate. Pues mira, vamos a cumplir y ser hijos de Dios como debe ser. Oye, únete en la conversación. Si de alguna forma no te sientes parte y tú dices, mira, me he evaluado, Gamaliel, uh-huh. Jonathan me he evaluado y veo que a lo mejor no lo soy. Escríbenos, yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Definitivamente, sí. ¿No? Y estamos para ayudarte, seguro. Sí, así que nada, en este episodio ya ese sería el último punto. Así que nada, quiero que sencillamente reflexionen en lo que estamos hablando, que no se va a tratar de juzgar, como decía ahorita, porque no es mi intención nunca y jamás será esa. La idea es que todos podamos alcanzar la salvación, que todos podamos ser hijos de Dios, que todos podamos ser, como yo siempre he dicho, un discípulo de Jesús efectivo. Que cumplamos con esas cosas que Dios tiene para nuestra vida, que esa es la idea. Porque muchas veces no logramos lo que Dios quiere por eso mismo, porque no estamos ubicados donde es. No estamos en donde se supone que Dios nos quiere. Sí, ubicado en la dirección donde Él quiere que empieces a caminar, con el propósito que Él ya preparó de antemano. Lo brutal de todo esto es que cuando Él pensó en ti, ya tenía planes, tenía propósitos. Sí. Ya te preparó con un sinnúmero de cosas que dijo, wow, este hombre va a ser así, esta es la personalidad de él. Pero tengo planes con él. Pero si yo no me voy con ese, que debe ser mi padre, y decirle, rindo mi voluntad, mi arrepentimiento, que eso es arrepentimiento, decirle, no es a mi forma, sino a tu forma, Señor. Y vengo delante de ti. Y me arrepiento y acepto lo que hizo Jesús por mí. No hay que, sí, no. Creo en Él, en lo que Él hizo. Y ahí se me da potestad de ser hijo de Dios. Y ahí empiezo a caminar según el plan que Él quiere para mí. No, y voy madurando y voy creciendo, pero... Imagínate si yo como padre terrenal, por decirlo así, a mi hija le quiero dar lo mejor. Yo quiero que ella esté bien siempre. Yo quiero que ella pueda cumplir sus sueños, sus anhelos. Cada vez que mi hija me dice, yo quiero hacer tal cosa,
¿sabes? Y se empeña de cosas, yo digo, yo tengo que apoyarla porque yo quiero que ella vea que tiene un padre que está ahí para ella. ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más Dios? Y el Espíritu Santo que nos dejó para decirnos, estoy aquí para ti. No simplemente para que seas creación. Ahora quiero que seas mi hijo. Porque ese es el anhelo de Jesús. Que seamos hijos. Ese es el anhelo de Dios, que seamos hijos. Que nos bendice con toda bendición, como dice Efesios. Sí. Cuando viene a Él, nos bendice con toda bendición espiritual para sanarnos, prepararnos y llevarnos a esos propósitos. El mejor plan lo tiene Él. No tiene pensamientos de mal, sino de bien. Nunca ha pensado algo mal para nosotros. Al contrario, dice, estos son, porque no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Al revés, definitivamente. Wow, o sea, de verdad que le damos gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Porque claro que sí. Nos dio la oportunidad de exponer esta pregunta que lo que hace es ubicarnos. Ubicar a las personas donde estamos. Así que yo espero que esto haya sido de bendición para todos los que nos están viendo. Así que para que sepan, ya estamos en todas las plataformas de audio. Estamos hablando de Apple Podcasts, estamos hablando también de Amazon Music, YouTube Music, Google Podcasts, todas las plataformas, hasta Spotify. Así que si tienen dudas, preguntas, como decía Gamaliel, pues pueden escribirlo en los comentarios. Un tema que quisieran que lleváramos. Yo siempre lo digo porque a lo mejor hay cosas que no se me han ocurrido y ustedes quieran que lo llevamos, pues bueno, lo podemos exponer. Esa es la idea. Así que, Gamaliel, gracias, como siempre te digo, por estar aquí. Gracias a ti. Y siempre por hacerme el cafecito y tener una conversación amena y gozarnos aquí. Sí, que esa es la idea. Así que será hasta la próxima, Gama. Así que nos veremos, mi gente. Será hasta la próxima. Dios me lo cuide y me lo guarde.